Bueno, siguiendo el lema de este congreso, el reto de crear valor público para el ciudadano, pues nosotros hemos querido en nuestra presentación mostrar las capacidades de las soluciones tecnológicas, en este caso las soluciones tecnológicas de archivo con las que nosotros trabajamos, para extraer ese valor de la documentación. Y de ahí que el título que hayamos asignado es pues, esto de enriqueciendo el archivo único electrónico, entendiendo ese archivo único electrónico como el que venimos hablando ya, el que se viene hablando en diferentes sesiones en toda la mañana, el del imperativo de la Ley 39/2015. Y el subtítulo pues, está en la línea del subtítulo del Congreso, pues una propuesta de valor para las administraciones públicas. El contenido del que yo quería hablar es este que hay aquí. ¿Qué es en realidad lo que queremos presentar? Pues para nosotros lo fácil hubiese sido hacer una presentación de nuestra solución. Hacemos una demo o, casi mejor, encargamos a uno de nuestros clientes que la haga. Bueno, esto es una broma por Pedro que está aquí, que es del Cabildo del Ayuntamiento de Tinajo, perdonadme, que hace una sesión esta tarde y que os recomiendo que vayáis. Bueno, me voy por las ramas. A lo que iba. Al final, lo que hemos decidido es hacer una presentación más bien teórica de lo que nosotros podemos hacer, o el concepto que nosotros tenemos del archivo. Esto no quita para que después, que he venido bien acompañado de mis compañeros de Odilo, que no están en esta sala, sino que están fuera, ellos preguntéis a ellos o a mí mismo por demos específicas relacionadas con los productos. Pero yo no quería limitarme a esto, porque quizá es más aburrido, más difícil de entender, y por eso me quería centrar aquí. Bueno, el papel de los archivos. Hace ya algunos años, en un foro como este, y coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, una persona nos preguntaba a varias de las personas que estábamos allí, que se ponía en cuestión o que tenía dudas acerca de que fuesen necesarios los archivos, de que la inversión necesaria para mantener los depósitos de documentos fuera algo realmente eficiente y con una contrapartida real para el ciudadano. Pues en aquel momento respondía yo y otros compañeros que el archivo, en el sentido más amplio, es decir, sin centrarnos en su etapa administrativa, intermedia o histórica, en los sistemas archivísticos de pertenencia, pues eran la salvaguarda de los derechos subjetivos de los ciudadanos, pues desde nuestra existencia legal, el nacimiento, nuestras relaciones familiares, el reconocimiento de nuestras posesiones materiales, hasta la garantía de nuestras prestaciones sociales, pero también recogían nuestras obligaciones tributarias y con la justicia, solo por poner algunos ejemplos. Y por otra parte, los archivos son la representación de la actividad jurisdiccional y de la administración. Es una de las partes más importantes de nuestro Estado de Derecho. Los actos administrativos y los jurídicos se rigen por unos procedimientos claramente establecidos que dejan una serie de testimonios documentales que aseguran el buen hacer de estas instituciones y que, llegado el caso, sirven para que los ciudadanos nos quejemos y lleguemos, si algo no nos parece justo, a litigar incluso. En resumen, los archivos son testimonio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en su sentido más amplio, ciudadano, me refiero, personas físicas y jurídicas, como le gusta llamar al legislador, también de los actos de la administración y la jurisdicción y de las relaciones entre los ciudadanos, la administración y la jurisdicción. En los últimos años nos hemos encontrado con una evolución que nos permite que estos testimonios ya no estén en papel. No hace falta recogerlos en estos soportes tradicionales. Todo ha sido un cambio hacia el electrónico. Pero esto no cambia lo que habíamos dicho de la importancia de los archivos y de lo que hacen y de su papel.
Los archivos son y seguirán siendo garantes de derechos y obligaciones y el testimonio de las actividades administrativas y jurisdiccionales. Si eliminamos esto, pues solo nos quedará el caos. Yo, que me considero pues, de la profesión, no tanto como archivero, no llego a esa categoría, pero sí creo que sin los archivos solo nos quedaría el caos. Y con esto me he adelantado un poco a la pregunta cómo serán los archivos de... Bueno, esta transparencia en realidad me la he saltado, es lo que quería contar antes con la importancia de los archivos. Lo que decía es que me he adelantado un poco a esta pregunta de cómo serán los archivos del futuro. Iguales a los actuales, cambiará en algo. ¿Qué hay en cuanto a los elementos que conforman los archivos por antonomasia, expedientes y documentos? ¿Seguirá siendo todo igual? Pues bueno, para resolver esta pregunta lo que he hecho es como un juego de comparar una hipotética situación hoy, o incluso ya un poco antigua en algunos casos, y una situación que podría darse en el futuro. En el primer lugar, actualmente nos encontramos con la convivencia actual de dos tipos de tramitaciones, una tramitación física y otra electrónica. En muchos casos, la tramitación electrónica es todavía una utopía en muchos de los centros. Parafraseando un poco la ponencia anterior, pues hay archivos o instituciones que ya han hecho ese camino de Alicia en el País de las Maravillas, y otros pues están como a través del espejo, que todo les parece que se hace al revés ahora, o de una forma que no acaban de entender y que no saben cómo se tiene que encajar. Quizás las instituciones con menos recursos se encuentran en esta situación. De modo que nos encontramos con dos realidades, una tramitación física y otra electrónica, y un conjunto variado de aplicaciones de tramitación, de archivo, y derivado de esta doble gestión física y electrónica, una doble realidad de archivo físico y electrónico. Esta que muestro aquí, por supuesto, es una visión absolutamente inventada. Simplemente quería mostrar pues, cuáles son unos hipotéticos estados de la documentación física digitalizada y digital. Luego hablaremos sobre esto. Y también me he dejado administraciones, el sector público me lo he dejado fuera, la administración de justicia me la he dejado fuera. Pero bueno, es simplemente un ejemplo ilustrativo. Y tampoco se enfaden conmigo porque los datos son inventados. Es decir, estos volúmenes no se corresponden con la realidad. En cuanto a la tramitación futura, no tan futura ya. En realidad, en muchos trámites es ya una realidad. Si la presentación es física, ya tenemos medios para para no quedarnos con esa documentación física. Ya somos capaces de devolverle al ciudadano sus papeles y quedarnos nosotros con unas copias válidas. Ya somos capaces de tener solo un archivo electrónico, y en cuanto a la tramitación electrónica, pues lo podemos hacer igual que anteriormente. La tramitación electrónica sigue siendo igual. ¿El estado futuro de esto? Pues seguramente sea algo así. La tramitación en físico se va a ir estancando hasta que llegue un momento en el que posiblemente ya no entren documentos en soporte físico, y lo digitalizado y lo digital va a seguir creciendo. Lo digitalizado por los procesos de digitalización propios, y lo digital porque cada vez la tramitación va a ser más digital. Esto es un poco la idea que yo venía a traer aquí. ¿Habrá un archivo electrónico integral en el futuro, en algún momento? Bueno, pues para responder estas cuestiones, yo lo que quiero hablar es del archivo único electrónico. Bueno, el archivo único electrónico, como saben, pues es una de las exigencias de la Ley 39/2015. No es una novedad, porque en la Ley 11/2007 ya se hablaba un poco de él, ya la idea estaba.
pero el artículo 17 de la ley indica que cada administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Y nos pone dos requisitos. Uno, que haya un archivo único por administración, y otro, que los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados son los que entran dentro de esta categoría. Y por eso, volviendo de nuevo a la imagen, yo me dejaba... si mostramos el archivo único electrónico, yo me dejo cosas fuera, o nos dejamos cosas fuera de esa definición. Hay una parte la parte de documentación física, evidentemente se queda fuera del archivo único electrónico. Hay una parte de documentación digitalizada que no cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y hay una parte digital que tampoco, ¿vale? Entonces, el archivo único electrónico no abarca a toda la documentación electrónica posible. A ver. Vale. En los futuros nos pasa una cosa similar. La cosa no va a ser distinta, los volúmenes cambiarán, ya vemos, y otra vez más me los he inventado. Existirá un conjunto de objetos digitales y digitalizados que no entren dentro de este concepto. De modo que la pregunta es que no habrá un archivo electrónico único, pues debemos concluir con que no. Las obligaciones legales exigen que él sea único electrónico y en estas condiciones, ¿vale? Es lo que nos dice. Entonces, hay cosas que se nos quedan fuera. Pero no solo podemos detenernos ahí. Ya sabemos que todos que un archivo no es solo administración electrónica. Por eso, una de las cosas de las que quería hablar es, o del modelo que nosotros queríamos proponer, es el que va un poco más allá. Queríamos hablar de cómo enriquecer el archivo único electrónico, que es la parte precisamente que da título a nuestra comunicación. Déjenme que les enseñe una vez más esta diapositiva inventada, o quizá una previsión futura, y ya será la última vez que se las enseñe. Bueno, hemos dicho que el archivo único electrónico afectaba a solo una parte de la documentación electrónica. ¿Y qué nos falta? Pues la gestión de la documentación física, que va a seguir incorporándose al archivo, la difusión de una parte del contenido digital y de una parte del contenido digitalizado, no necesariamente son volúmenes variables, pero la difusión en diferentes sentidos, ¿vale? Me refiero pues a acceso que tenga que tener a los ciudadanos a información o a procedimientos relacionados con su propia vida, y a otra que sea documentación histórica. Me estoy refiriendo a difusión en los dos sentidos. Y por otra parte, la preservación digital. Yo creo que estas tres patas, gestión de documentación física, difusión y preservación digital, son las que le faltan al archivo único electrónico para que sea un archivo global. Es decir, que hay tres patas de actividades que nos están llevando a cabo con el archivo único electrónico, y sin las que el archivo en sí está cojo. Seguramente haya más. De modo que hasta ahora nos encontrábamos con que la obligación era de archivo, y con la generalización de la administración electrónica, pues es eso, es ahora un archivo electrónico único. O sea que tenemos como dos obligaciones, la tradicional del archivo, la del archivo electrónico único, lo que nos implica que hay dos modelos que van a convivir. Nosotros creemos que la opción más eficiente es resolver estas dos necesidades y las otras que he mostrado, con una única solución. Nosotros creemos que es lo más eficiente. Por otra parte, pues, otra de las cosas que nos falta, pues, tener en cuenta el valor patrimonial de los archivos. En papel ese valor está fuera de toda duda, pero quizá no hemos tenido en cuenta que en el futuro la documentación electrónica también va a tener ese valor. Lo que ahora a nosotros nos resulta bonito o digno de admiración, que puede ser un documento del siglo XVI, pues a lo mejor para los usuarios del futuro les parece súper romántico los documentos que estamos creando ahora.
siempre es desde la perspectiva que es muy difícil ponerse en una situación futura a muy largo plazo. A lo mejor ya no se consumen documentos como lo hacemos ahora, se hace por telepatía, por ejemplo. Entonces, entender cómo los usuarios del futuro van a ver los documentos que estamos creando ahora es algo un esfuerzo que tenemos que hacer. Eso es casi lo que nos obliga los temas de preservación y que después ahora hablaremos, que es aquí. Aquí, en preservación, la Ley 39/2015 pues, se ha preocupado de lo básico, de lo que hace falta ahora. Nos dice que los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará, en todo caso, la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos. Habla también de seguridad, pero solo nos habla de formatos. Si hablamos solo de formatos, pues un usuario que se comunique con telepatía y que la administración se comunique con telepatía, pues no sabemos cómo le vamos a hacer llegar estos documentos de ahora, cómo los va a poder visualizar. ¿Vale? Parece una tontería, pero todos estos son temas de preservación que van más allá de los formatos. Si analizamos el modelo OAIS con detenimiento, nos está hablando de otras muchas cosas que van más allá de los formatos, van mucho más allá de los formatos. Y la preservación no es una disciplina nueva para los archivos. Los archivos pues son garantes de nuestro patrimonio cultural y han sabido compaginar su servicio administrativo con la conservación de nuestros bienes históricos. Y han aplicado ya desde hace mucho tiempo políticas de preservación, acciones de conservación, restauración. Ahora llega el momento de hacerlo también en digital, cuando es algo todavía más complejo, porque no es tangible. ¿Vale? De cualquier modo, se trata de procesos caros de mantener y lo más preocupante quizá sea que, igual que en físico teníamos la garantía de que si hacíamos un proceso de digitalización y nos equivocábamos, no pasaba nada, si aquí nos equivocamos preservando, pues hemos cometido un error que nos cuesta la supervivencia de los documentos, porque no los podemos volver a digitalizar. Si un usuario del futuro ya no puede saber por el contexto qué es lo que está viendo y qué significa eso, habremos perdido los documentos para siempre. No podemos hacer una labor retrospectiva como hemos venido haciendo en el papel. Y hay muchas más cuestiones que analizar. Pues bueno, todo el tema de la degradación de soportes, obsolescencia de hardware y software, pérdida de información y metadatos. Bueno, lo que comentaba, ¿no? La obsolescencia de soportes, es decir, la preservación digital va más allá de lo que realmente nos dice la ley y es simplemente lo que quería decir. El modelo OAIS lo que nos permite es resolver estos inconvenientes. ¿Cuál es la visión de Odilo de todo esto? Pues bueno, proponemos una visión orientada a servicios, es decir, nosotros estamos trabajando en cumplir los estándares, pues por ejemplo 27001, Esquema Nacional de Seguridad, ISO 14621, que es la que nos define el OAIS, y nuestros clientes, por el hecho de utilizar nuestros servicios en unas condiciones determinadas, se encuentran automáticamente acreditados. ¿Vale? Yo creo que es el modelo hacia el que tiene que tender también el resto de empresas y creo que es el modelo más eficiente. Bastante tienen, creo yo, los archiveros con definir políticas de gestión documental como para tener que estar preocupándose de toda esta cuestión tecnológica que les afecta y que ahora veremos cómo nosotros proponemos resolver. Nosotros ya digo que apostamos por prestar un servicio completo que incluye pues, una definición de política de archivo y preservación digital, que básicamente son los archiveros los que definen. Nosotros solo nos quedamos con la parte que tenemos que aplicar a las soluciones tecnológicas, una parte que tiene que ver con la solución tecnológica y con un almacenamiento que nos dé las suficientes garantías de seguridad y permanencia. Nosotros en este caso tenemos el respaldo de Telefónica en los servicios de almacenamiento
y una ejecución de servicios. Por parte de los archiveros, por supuesto que tienen que ser los que gestionan el sistema, pero apoyándolos, por ejemplo, en cuanto a definición de acciones de preservación. Ahora hablaré un poco más en detalle de esto. Y no nos cerramos a nada. En la línea, yo cojo el testigo de la ponencia de esta mañana de archivo electrónico de la administración, de las administraciones públicas, creo que se llamaba, que decían que la participación privada era necesaria. Yo también lo creo. Y es aquí donde nosotros no nos cerramos a nada. Tenemos una solución completa, pero evidentemente hay administraciones que se sienten más seguras utilizando las plataformas del Ministerio, que proporcionan el Ministerio y su cloud. Nosotros lo que proponemos es utilizar para administración electrónica su cloud y para el resto de servicios utilizar nuestras soluciones tecnológicas. También la recordarán de esta mañana. Un modelo similar se mostraba en esa misma presentación a la que me refería. Uno de los principios básicos del OAIS, del Open Archival Information System, es el que tiene que ver con la parte de ingreso. Nosotros también trabajamos con esta parte, pero no necesariamente solo con expedientes ENI, también con otro tipo de contenidos digitales que pueden ser de carácter patrimonial y que están digitalizados. Pero bueno, si nos referimos al empaquetado ENI, pues pueden ver en la parte superior izquierda cuál es más o menos el formato. Es un poco fingido. El formato de un expediente ENI tiene objetos digitales con una serie de metadatos, de estructura, de firmas, un índice. En todos los casos, la entrada en un sistema implica unos procesos de validación que nos permiten comprobar que la estructura, por ejemplo, del expediente ENI es correcta y que todos esos metadatos realmente incluyen lo que nos ha dicho el archivo que debe incluir, si no se rechazan. Y debemos generar un nuevo empaquetado en el que le damos unas garantías de seguridad que permiten que esos paquetes van a permanecer inmutables, a no ser que haya que cambiar esos formatos a los que nos obliga la ley o haya que hacer otras acciones de preservación que también no nos obliga la ley, pero que son recomendables. ¿Y qué añadimos más a esto? Pues lo que hemos indicado. Nosotros estamos comprometidos con la difusión y por eso añadimos una serie de copias de acceso rápido, es decir, no todo este paquete, que es más bien de conservación, de preservación, sino unas copias a las que se puede acceder de forma muy rápida. Pensemos, por ejemplo, en documentos audiovisuales y una base de datos en la que añadimos los metadatos y permitimos pues hacer las búsquedas. Vaya, esto sería la aplicación de archivo completa. Una visión, ya digo, orientada a los servicios, porque bueno, pues integramos los diferentes tramitadores. No somos una empresa de integración, diferentes tramitadores, pues como gestiona, como pues Inside en un determinado momento, gestores documentales como Alfresco, con la herramienta de archivo físico, electrónico y con la preservación, añadiendo estas funcionalidades adicionales. Y lo que decíamos, incluyendo Archive como una parte más del flujo y que estaremos encantados también de trabajar con él. En la modalidad de prestación de servicios que decía, lo que hacemos está compuesto por tres patas. Ya he dicho que estamos trabajando en la certificación en el modelo OAIS. En principio nosotros lo que queríamos era certificar un software y ya está, pero OAIS no nos permite hacer esto. Lo que es el modelo no nos va a permitir certificar un software y ya está. Tenemos una parte de definición conceptual que tenemos que trabajar con los archivos, que tiene que ver con la definición de planes de preservación y que son específicos para cada uno. Una parte que es la solución tecnológica, que es a la que me refería, trasladar toda esta definición conceptual a la herramienta
los sistemas de almacenamiento y el sistema de control y los controles que se hacen. Es decir, hay unas determinadas acciones de preservación, como las que tienen que ver con la alerta acerca de que un formato puede quedar obsoleto o que una comunidad futura de usuarios necesita más información para entender los objetos, que tiene que autorizar el archivo necesariamente para que nosotros podamos hacer esos cambios. Es decir, en todo momento es el archivo el que tiene el control. Y esto es, digamos, ya un resumen. Digamos que trabajamos en diferentes niveles. Por una parte de consultoría que nos ayuda a definir con el archivo su modelo, o si ellos quieren que les ayudemos, porque hay muchas veces que los archivos quieren trabajar de forma autónoma y ya darnos ese modelo definido. Pero al final somos una empresa tecnológica que nos encargamos de desarrollar y de adaptarnos a las evoluciones tecnológicas de la administración electrónica. Somos integradores. Nuestra experiencia es integrar sistemas. Esto es quizá lo que no puede proporcionar la administración y que nosotros nos jactamos de ser pues mejores en esta parte, en ser capaces de integrarnos con cualquier otro sistema. Si cumple, por favor, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, mejor, porque si no es muy difícil hacerlo. Pero somos capaces de hacerlo también, ¿vale? Y por último, los temas que somos prestadores de servicios. En preservación digital, lo que decía, también en soporte de asistencia técnica y en evolución de los diferentes sistemas. Pero quiero resaltar lo de la preservación digital, porque no todo es cambio de formatos y ya está. Y bueno, quería mostrar de una forma muy rápida unos casos de éxito con los que nos hemos encontrado a final de año, concretamente el Ayuntamiento de Cartagena y la Diputación de Castellón, que tienen este modelo completo de archivo físico, digital y preservación digital del que estaba hablando. El Ayuntamiento de Tinajo con nuestro representante, como si nos estuviese representando, con su representante allí, que tiene la parte de archivo electrónico, y bueno, muchos clientes más. Es decir, es una aplicación ya una solución ya en producción, que seguimos evolucionando y que seguiremos evolucionando. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues o bien ahora o luego al final. Y si necesitan demos o quieren que hablemos más en detalle de la solución, pues también a su disposición. Muchas gracias. Sí, claro. Cuando hablas de integración con otros sistemas, Sí. Los sistemas que el ayuntamiento tenga implantados ya, ¿también los integráis? Sí, precisamente cuando hablamos de integración me refiero específicamente a eso, a sistemas que ya suele tener el ayuntamiento implantados. Es decir, si tienen un tramitador de expedientes, con ese tramitador de expedientes. Si tienen un gestor documental, con ese gestor documental. Por eso digo que si cumplen con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, es mucho más fácil hacerlo, porque ya tenemos un formato de expediente predefinido y es prácticamente automático hacer una integración. De la otra forma, nos cuesta mucho más trabajo y probablemente nunca llegue a tener validez jurídica ese expediente. ¿Vale? ¿Eso responde a su pregunta? El almacenamiento de lo que sí se va a preservar es lo que gestionáis. Sí, gestionamos el almacenamiento de todos los expedientes electrónicos que lleguen al archivo. Se gestiona en esta nube. No he podido hablar de los detalles, pero en este entorno cloud. Si está integrada, no durante, sino después. Una vez que se hace ese proceso de ingreso, digamos que los expedientes, una vez se cierran en el tramitador, pasan al archivo y es ahí donde se hace esa conversión a un paquete de archivo con unos determinados criterios y
es ahí donde empieza a almacenarse en ese entorno cloud. Gracias. Nada.